Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Neurocharlas. Hoy, como siempre, con la compañía de Pilar, vamos a hablar de algo que pareciera que está fuera de contexto, sobre todo en un programa que tiene que ver mucho con la ciencia, con la salud médica, con la salud psicológica, pero que es por la característica del tema y por la idiosincrasia también del mundo en que vivimos hoy, sobre todo en la ciudad del Cusco, existen muchos mitos y muchas costumbres arraigadas a situaciones que tal vez no tienen cierta explicación científica, ¿verdad? Sí, doctor, buenas tardes. También saludar a todas las personas que nos siguen y nos escuchan. Justamente hablábamos de buscar un tema distinto del que hablar, ¿no? Y todos en algún momento hemos escuchado o hemos tenido sueños que no tienen una explicación. Entonces, el objetivo de este programa es poder darle un sentido, ¿no? O una explicación, por O una ahí, o justificación. una justificación, ¿no? Sí. A eso que nos pasa, ¿no? Hoy vamos a hablar de la parapsicología y la psicología, entre el misterio de la mente y la evidencia científica, ¿no? Acerca de este tema hay verdades, mitos, convergencias, divergencias, porque las opiniones siempre van a estar encontradas, ¿no? Hay quienes creen, hay quienes no creen, y a nivel científico también incluso hay ciertas discrepancias, ¿verdad? ¿Puede la mente explicar aquello que parece sobrenatural? De eso hablaremos hoy y volvemos después de la pausa. Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto. Mi nombre es Arnoldo Barrantes, soy gerente general de la empresa Elbex Perú. Bueno, yo Vidaguasi lo conozco desde el proyecto inicial, antes de que existieran los edificios que ahora vemos. Mi experiencia ha sido muy constructiva, despierta la parte humanitaria de cada ser humano y en el caso mío personal fue más también un acercamiento espiritual. Bueno, trataría primero que lo conozca, lo referiría y le insistiría muchísimo en que venga, porque aquí se necesita toda la ayuda de todo el mundo. Mi nombre es el padre Gilbert Ceciliano Navarro. Yo soy capellán general del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica. Ha sido una experiencia fascinante mirar tantos corazones, tantas personas que con carisma, mística y altruismo se entregan por una causa tan noble, y para mí mi respeto y mi admiración. Creo que es una obra noble, bella, donde se llega a la gente más necesitada, como nos lo pide Jesús en el Evangelio. Porque cuando uno hace una obra se hace por amor y se hace verdaderamente de corazón, y en el corazón es donde habla Dios, y en el corazón es donde los seres humanos mostramos qué tan grande y profundo debe ser nuestro amor, especialmente con el prójimo. Que venga a esta fascinante experiencia, que la conozca, que se enamore, y ojalá que esto le motive para iniciar proyectos lindos, hermosos, en bien de las demás personas que están a su lado, porque en todo lugar encontramos personas que necesitan de nuestro amor y de nuestro apoyo. Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto. Bueno, volvemos con Neurocharlas y vamos a empezar con algunas preguntas para romper el hielo. ¿Alguna vez han sentido que algo iba a pasar y realmente ocurrió? ¿O has soñado alguna vez con alguien justo antes de recibir noticias sobre esta persona? Como un déjà vu, por ejemplo. ¿O crees que la intuición puede ser una forma de conocimiento?
Vamos a hablar un poquito acerca del tema, ¿no? Y es la parapsicología. ¿Qué cosa es la parapsicología? Normalmente, cuando vamos a hablar de parapsicología, vamos a intentar hablar de estos fenómenos, como por ejemplo la telepatía, la precognición, la clarividencia, la psicoquinesis, las experiencias cercanas a la muerte, sueños premonitorios, etcétera, que para mucha gente, ¿no? Y creo que dentro del ideario popular está concebido como algo real, ¿no? Como que sí existe, como que incluso algunas personas afirman que han tenido estas experiencias, que en algún momento han tenido ciertas situaciones extrasensoriales, ¿no? Y que lo asumen como tal, como si fuera algo natural y digamos, concreto. Pero es importante aclarar. Claro, ¿no? y es importante cuando hablamos de parapsicología, ¿no? Es de alguna forma una disciplina que intenta investigar estas cuestiones más místicas, que no tienen una explicación científica con métodos experimentales, ¿no? Pero hasta hoy no existe evidencia científica sólida, tampoco reproducible, ¿no? Que confirme la existencia de estas capacidades paranormales. En este sentido, aquí hay que remarcar, ¿no? Porque Ujú. es importante hacer una diferencia entre creer y demostrarlo científicamente. Todos podemos creer lo que queremos, lo que Lo que queremos creer. claro, lo que nos plazca, por así decirlo, pero demostrarlo científicamente siempre ha sido un reto para la ciencia, ¿no? Es más, la psicología de por sí, en un inicio, era una psicología, digamos, una ciencia oscura, ¿no? Muy mística. Claro, tiene antecedentes más en relación a la religión, en relación a la filosofía, ¿no? Antes de convertirse en una ciencia como tal y utilizar el método científico con cada uno de sus pasos, digamos que tenía todas estas cuestiones, ¿no? Justamente en base a ello hay que hacer esta diferencia entre lo que hablamos y mencionamos de la parapsicología y qué cosa es la psicología. La psicología Ujú. estudia la conducta, el comportamiento. Antes, sí que significa alma, ¿no? Sí. Antes la psicología estudiaba básicamente el alma, o sea, dónde estaba esa energía, ese espíritu que movía al organismo, ¿no? En alguna parte de nuestro sistema, de nuestro cuerpo debería estar situado. Y Eso se muchos, creía muchos antes. han buscado y han buscado Ujú. dónde puede encontrarse el alma. Bueno, algunos lo han situado en el corazón, otros lo han situado, digamos, en el intestino, qué sé yo, otros en la cabeza, pero de por sí, lo que hoy por hoy estudia la psicología es la conducta visible y observable, como producto de procesos neurológicos, ¿no? Que tienen que ver con la percepción, la memoria, las emociones, personalidad y procesos cognitivos. Sabemos que producto de toda la actividad psíquica, la actividad neurológica de nuestro sistema, es la conducta, el comportamiento. Y eso es lo que estudia hoy la psicología. Entonces, obviamente, para que sea ciencia tiene que ser algo que definitivamente sea contrastable, que sea Medible, medible, ¿no? Ujú, cuantificable y que empíricamente se pueda demostrar ujú. su existencia y sus fenómenos, ¿no? En cambio, la parapsicología no ha pasado de ser una disciplina más bien basada en lo subjetivo, tal vez en lo tradicional, incluso en lo folclórico, ¿no? En lo ancestral, que todavía, o en muchos casos, no tiene un sustento, mm, digamos, Ujú, sólido, que sea demostrable científicamente, ¿no? ujú. Algunos de los fenómenos psicológicos, ¿no? Que se nombran, que podrían estar relacionados más bien con la parapsicología, que son aquellos hechos que no se entienden o no tienen una significación como tal. Puede ser, por ejemplo, el sesgo de confirmación, ¿no? ¿Esto a qué hace referencia? Es que siempre vamos a buscar, vamos a tratar de buscar esa tendencia de confirmarlo todo, ¿no? Recordar o interpretar información de una manera que confirme lo que ya creemos. Mientras ignoramos la evidencia, vamos a pensar en muchas cosas, vamos a poder concebir en muchas cosas, pero cuando vamos a tratar de, em, digamos, encontrar un respaldo científico visible que sea, sobre todo, que tenga un sentido lógico, ¿no? Con la realidad, vamos a encontrar de que en la parapsicología no tiene mucho sustento, no pasa de ser una cuestión tal vez, eh, que te digo, tradicional, ¿no? Si una Ujú. persona cree que los adolescentes de hoy son irrespetuosos, prestará más atención a los jóvenes que se comportan mal y pasará por alto
amables. Entonces hay ese sesgo, ¿no? Pasa, ¿no? Y- Por ejemplo, cuando quieres comprarte un carro o quieres, no sé, o vas a tener un bebé, ¿no? Es como que yo he escuchado también que otras personas me dicen, no, ahora solo me fijo en ver los carros, ¿no? O ahora Sí, solo me fijo en las mujeres claro. Que tu embarazadas. percepción va a ir Ajá. siempre sesgada a tus intereses en un momento dado, Claro. ¿no? Cuando una persona se enamora, todo lo ve flores. Claro. Todo lo ve Ajá. bonito, etcétera. Y cuando pasa lo contrario, todo lo ve negro y lo ve oscuro. Por eso también tenemos una memoria selectiva, que es la tendencia de nuestro cerebro a recordar con mayor facilidad ciertos acontecimientos y olvidar otros, generalmente aquellos que tienen mayor carga emocional, ¿no? Seleccionamos lo que nos conviene, seleccionamos lo que es importante en un momento dado para nosotros y coinciden con nuestras creencias, ¿no? Claro. Ahí mencionábamos también en otros episodios, ¿no? Cuando hablábamos de las emociones y de todas estas experiencias, como el hipocampo es justamente quien selecciona estas memorias emocionales, ¿no? Claro, Y nos es una permite. estructura que de por sí, Ujú. o sea, no es la única, pero sí es la que de por sí se encarga, digamos, de administrar y guardar, ¿no? Toda la información y poniéndole siempre un tinte de emotividad, ¿no? Sí. Ahora, a veces cuando vamos a un viaje, por ejemplo, luego de este viaje solo recordamos lo bueno, ¿no? Que ha sido hermoso, que está bonito, pero a veces no olvidamos que en ese proceso ha habido Retraso del demoras, vuelo. ha habido Se ha cansancio, ha habido perdido tal cosa. fatiga, Ajá. hemos comido más de la cuenta, hemos tenido problemas intestinales, etc. Eso como que digamos, por una satisfacción mayor que es recordar las cosas buenas de un evento, de un viaje, lo otro que como que se olvida, ¿no? O Queda se en el olvida o se olvido. pospone, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, a eso se refiere nuestra memoria selectiva. Normalmente seleccionamos lo que nos interesa, lo que nos va a generar sensaciones y emociones positivas y tratamos de posponer, porque no se olvida al 100% de posponer, este, otro tipo de memorias que consideramos no nos van a dar una utilidad emocional, ¿no? También ahí ocurre esto de las falsas memorias, que son recuerdos que una persona experimenta como reales, pero que en realidad nunca ocurrieron. A veces uno dice, no, yo te estoy diciendo la verdad y lo que te digo es la realidad, pero no es así. Casi nunca es la realidad, porque la realidad nuestra no es la misma realidad de la otra persona. Todo lo que nosotros producimos tiene un componente personal, ¿no? Que se mezcla con las vivencias, con las Las propias percepciones, experiencias, ¿no? de cada uno. De ¿no? cada uno, sí. Entonces, lo que para ti esto representó algo, para mí tal vez va a ser similar, pero no igual, ¿no? Y ya también con respecto a las coincidencias, son eventos que parecen estar relacionados, ¿no? Ah, O el tener destino, ¿no? El un típico. significado especial, aunque en realidad ocurre por azar, pero no, tú le das eso, ¿no? Justamente Claro. tenía que conocerte. ¿no? Claro. Estabas en mi destino, estabas marcada en mi vida, ¿no? Y claro, sí, nos ayuda a vivir, sí, nos ayuda a tener tal vez a encontrarle un sentido a las cosas, adorna nuestra vida, que es importante también, ¿no? Pero no pasa de seguir siendo subjetivo. Claro, ¿no? yo creo que nuestro cerebro no soporta no tener claridad, ¿no? Entonces buscamos darle un sentido a lo que nos pasa. En todas las experiencias que pasamos, siempre buscamos que, no sé, esto es por esto, ¿no? Me he soñado esto por aquello. Y justo estaba pensando en ti y apareciste, ¿no? Es que a veces ya queremos justificar nuestras decisiones, a veces tomamos malas decisiones, ¿no? Y justificamos, no, es que tenía que pasar También nos así, pasa con las ¿no? decisiones. Entonces, no, es que es así, o sea, yo pienso Es que es por por algo que algo, está. es Yo por sé que algo. ahorita no está claro, ¿no? Ahorita no, como que Ujú. no está resultando, pero yo siento, tengo la corazonada de que todo va a ir bien. O sea, son cosas, digamos, son como que Más justificaciones, ¿no? subjetivas, ¿no? Netamente Ujú. subjetivas, que, ojo, todos lo tienen. O sea, no es una patología, no es una enfermedad, todos tienen, todos lo hacemos en algún momento, ¿no? Y se incrementa más, se agudiza más cuando hay necesidades emocionales fuertes, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, nos dan un diagnóstico difícil, ¿no? En primera instancia siempre negamos, ¿no?
Sí. no es Digamos, posible. parte de una etapa de duelo. Además, yo ya he pasado por esto varias veces, he tenido este dolor muchas veces, ¿no? No me preocupa. No me preocupa No, estoy mucho, bien. pero en realidad hay un miedo interno Sí. que nos hace justificar de esa manera. Ujú. Peor ya cuando empezamos una dieta, ¿no? No, o sea, no, sí, pero no estoy tan gordito todavía, ¿no? Puedo todavía, y estoy todavía en forma, todavía tengo cierto margen todavía que puedo manejar, ¿ves? ¿No? Y por último, las ilusiones que básicamente son el Las lóbulo, claro, el interpretaciones, lóbulo ¿no? occipital, como siempre yo hablo, o sea, Ujú. que es el lóbulo que le da forma a la vida, o sea, le dibuja la vida, ¿no? Es el lóbulo que tiene que ver con la imaginación, ¿no? Genera imágenes de todo, de estímulos físicos, sensoriales, gustativos, etcétera. Todo lo que entra a nuestro cerebro lo procesa esta estructura, ¿no? Y que le da una imagen a todo. Entonces, ahí empiezan también estas ilusiones perceptivas, ¿no? Son errores en la forma en que nuestro cerebro interpreta la información, pero que siempre va a estar influenciada por las experiencias, ¿no? Ujú. Lo que yo digo y hago no necesariamente es el reflejo de la realidad, sino el reflejo de la realidad más mi aporte emocional. Ujú, ¿Ya? claro. Ujú. Entonces, cuando vemos una carretera, una que es, digamos, que a mí me pasa mucho cuando manejo, ¿no? Hay un momento en que empieza el cansancio, empieza la fatiga, ¿no? Y perdemos la noción de la velocidad incluso, ¿no? Entonces, como que el cerebro de alguna manera se cansa de generar imágenes y lo que viene es una percepción fallida, ¿no? A veces tenemos, pues, no calculamos entre velocidad, a veces perdemos el control y eso pasa muy seguido, ¿no? Sobre todo cuando existe la fatiga, el cansancio o una situación difícil. De todas maneras, la percepción, si bien es cierto, decodifica todo lo que vemos de nuestro alrededor, sobre todo, pero también de, de nuestro interior, los decodifica y le da una forma en la medida de cada uno, ¿no? Cada uno procesa distinto la manera como percibe, ¿no? Creo que en síntesis es eso, ¿no? Que cada persona tiene su propia experiencia y por lo tanto su propia interpretación de lo que le sucede. Digamos, en este sentido, cuando hablamos de la parapsicología y de lo que habíamos estado hablando, ¿no? De esos fenómenos paranormales que no son, digamos, no son visibles, pero sí son muy interesantes. A todos Sí nos gusta hablar de nos eso, gusta hablar. interpretar nuestros Entonces, sueños, ¿no? sí, también va a estar sesgado por todos estos componentes psicológicos, ¿no? Entonces, no es que no hay que creer en nuestros sentidos, sino hay que entender que nuestros sentidos no son perfectos y van a funcionar de acuerdo a nuestras emociones. La emoción más fuerte, la que más nos empuja a hacer ciertas cosas, o de casi todo en general, la emoción que tiene más poder en nuestro organismo es el miedo, Es el miedo. ¿no? Por miedo hacemos muchas cosas, dejamos de hacer muchas cosas, tomamos decisiones en base al miedo. El miedo, digamos, es una de las emociones más fuertes. Y cuando hablamos de situaciones extranormales, paranormales, de la muerte, de fantasmas, etcétera, etcétera, y de situaciones que no se pueden explicar, digamos, con una lógica científica, entonces recurrimos a estos fenómenos, ¿no? Parapsicológicos, en tanto y en parte también empujados por esta sensación que es el miedo, ¿no? Nuestro cerebro no soporta el vacío. Cuando no encuentra una explicación, construye una historia que le permita sentir que el mundo tiene sentido. Vamos a seguir con Neurocharlas hablando acerca de la parapsicología después de una pausa. Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto. Hola, mi nombre es Siguar Mora Laime. Sí, primeramente muy agradecido porque me han atendido muy bien, son muy empáticos, muy comprensivos y esta oportunidad que nos están brindando es
muy bonito, ¿no? Muy bueno para mucha gente aquí en la provincia de Urubamba. Ok, con el médico que estoy haciendo yo en este servicio de endodoncia es muy claro cuando me recomienda las cosas, no es nada doloroso, muy bueno y cómodo, muy cómodo, ¿no? Y aparte que todo el ambiente aquí es muy agradable también. Definitivamente a todas las personas que se encuentran cerca de aquí o de repente en otros lugares también, les recomiendo, ¿no? Te dan también inclusive plazos para poder pagar poco a poco todo el servicio que tú desees. Hola, mi nombre es Nelly Cerda Calero. Vengo de Costa Rica y bueno, soy ama de casa en Costa Rica. Bueno, yo vengo aquí a Vidahuasi porque por mis amigos, ¿verdad? Que ellos ya conocían el proyecto y todo, entonces me invitaron a venir y aquí estamos. Me ha parecido una experiencia increíble, lindo el lugar, o sea, la obra que están haciendo es muy bonita. Me gustó mucho. Bueno, para mí sería la palabra esperanza, porque es como que le están dando esperanza a tantos niños, ¿verdad? En riesgo social, en que ellos no, bueno, a lo que yo he sabido, ellos no tenían antes atención médica ni nada a lo que ahora tienen ellos, ¿verdad? Entonces para mí la palabra sería esperanza. Que venga a conocer porque es una experiencia muy bonita. Es un lugar bellísimo, se respira amor por todos lados, o sea, la obra es bellísima. Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto. Muy bien, volvemos y cuando hablamos de parapsicología no podemos evitar mencionar a Carl Jung. Él menciona algunos términos, ¿no? Por ejemplo, sincronicidad, ¿no? ¿A qué se refiere? El concepto de sincronicidad define la coincidencia temporal de dos o más sucesos sin una relación causal evidente, pero que se conectan a través de su significado. Es una conexión acausal donde el mundo físico y el estado psicológico se entrelazan para el observador, ¿no? Entonces Jung profundiza, ¿no? en este término para de alguna forma, o sea, tiene relación, ¿no? Con lo que mencionamos de la parapsicología. Lo que pasa es que Jung lo que hacía era justamente investigar estos fenómenos desde una perspectiva científica. Uh-huh. Trataba no solamente de explicarlos o de justificarlos, sino de saber si realmente existían o no. Llegó a la conclusión de que hay algunos fenómenos que al parecer no son explicables, pero sí tenían sustento científico, ¿no? Y justamente habla de esto de la sincronicidad. Uh-huh. Habla también de los arquetipos, ¿no? Que Del inconsciente colectivo también, ajá, ¿no? O sea, por ejemplo, que tenemos todos los seres humanos tenemos cierto tipo de personalidad que está encasillada digamos, a una forma, ¿no? Y nos situamos dentro de esas formas, ¿no? Y esos eran los arquetipos, ¿no? Y una cosa que yo siempre decía, ¿no? Sugería preguntarse, de todo lo que tú estás pensando, ¿qué significado tiene para tu vida, ¿no? Más que preguntarse cómo ocurrió, lo que él decía, ¿qué significa para mí? ¿Por qué creo en esto, no? Al creer en esto, ¿qué obtengo? ¿Cuál es mi ganancia, no? ¿Es una ganancia emocional? Tal vez quiero llamar la atención, etcétera. Y en muchos sentidos, o explicar miedos, o digamos, como que apaciguar también situaciones de ansiedad. Es interesante lo que propone, ¿no? También justo acá estoy viendo que él postulaba que el inconsciente y la realidad externa comparten una misma matriz, ¿no? Como si jalaran del mismo hilo, ¿no? Por así decirlo. Digamos, si soportamos esto desde el neurodesarrollo, sabemos y entendemos que las personas no nacemos como una hoja en blanco, venimos con información ancestral, venimos con información que ha ido evolucionando y se ha ido asentando en el organismo del ser humano y que le ha permitido evolucionar. Por eso es que cuando los niños nacen con una carga, digamos, de habilidades, conocimientos y reflejos, ¿no? No nacen de cero, digamos.
Y a eso le llamó que teníamos un inconsciente heredado, ¿no? Entonces, por evolución, la especie comparte algunas funciones, digamos así, que se llegan a componer lo que ya llamaba el inconsciente colectivo, ¿no? Todos tenemos afinidad, casi todos los seres humanos tenemos afinidad a ciertas cosas. Hay cosas que nos dan asco, hay cosas que sí nos gustan, hay cosas que nos estimulan más. Y eso después lo que hablaban ya los conductistas como los estímulos, mejor dicho, los reflejos incondicionados, ¿no? Todos nacemos con reflejos incondicionados hacia ciertas cosas, ¿no? Pero más allá de esto, Jung lo que quiso explicar justamente son estas situaciones que en ese entonces eran como esotéricas, ¿no? Místicas, ¿no? Él dedicó casi toda su vida a tratar de entender las cosas que a simple vista o nuestros sentidos no pueden ver, ¿no? Él lo decía de otra manera, pero yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Todos sabemos que existen las señales de Wi-Fi, las señales de radio, pero no las vemos, nuestros sentidos no las ven. No significa que no existan, ¿no? Sí existen, pero tal vez nuestros sentidos no tienen la capacidad de percibirlos. Y tal con aparatos, digamos, específicos, sí podemos ver, ¿no? Pero así nomás, con lo que tenemos, no. Justamente Jung hablaba mucho de eso, ¿no? Acerca de que existen fuerzas, existen situaciones que o sea, sí pueden ser incluso verificables científicamente, pero que nuestros sentidos no pueden ver. Tal vez por ahí podríamos buscarle alguna justificación, ¿no? Frente a estos fenómenos parapsicológicos, ¿no? Por ejemplo, la clarividencia. Hay veces podemos entender o percibir tal vez pensamientos de otras personas, ¿no? O intenciones por lo menos. De alguna manera las abejas, algunos animales tienen otro tipo de comunicación, o sea, extralingüística, ¿no? O sea, no hablan, pero sí se comunican. De alguna forma. Por sonidos, claro. qué sé yo, que no percibimos. Los perros dicen que tienen un agudo sentido de la audición que nosotros no percibimos. Por ahí pues. Pero igual seguimos en este plano de la subjetividad, ¿no? Claro. Ya Freud también hablaba acerca de eso. Freud era muy escéptico respecto a muchos fenómenos paranormales, aunque en algunos momentos mostró curiosidad, por ejemplo, por la telepatía. La telepatía es la capacidad de mover cosas sin tocarlas, ¿no? Y entonces, ¿existe? ¿No existe? Puede haber componentes físicos, ¿no? de nuestro organismo que puedan transmitir, digamos, información a través del aire y que pueda mover algo, no sabemos, ¿no? Pero sí habló, tal vez lo más valioso de toda su búsqueda de Freud, sueños, habló de los sueños, de la interpretación, ¿no? De los sueños. Yeah. Justamente es un libro muy famoso que tiene, ¿no? Sobre ello. Pero para Freud, ¿no? Los sueños no predicen el futuro, sino más bien es una expresión de deseos, de conflictos, de miedos, ¿no? Que es esta emoción muy fuerte que todos tenemos, y de recuerdos inconscientes. Hoy sabemos que cuando soñamos, lo que sucede en el sueño es que las funciones corticales, ¿no? Las funciones sobre todo de nuestro yo, ¿no? Consciente, se inhiben y lo que aflora son las funciones emocionales, ¿no? Ese cerebro emocional que ya suelto en plaza sin control por parte de nuestro sistema, digamos, inteligente, por así decirlo, que se inhibe, lo que afloran son las emociones, ¿no? Y este tipo de pensamientos son más de carácter emotivo y eso se ve en el sueño, se refleja en el sueño, ¿no? Cuando estamos estresados o de miedo, soñamos con, digamos, situaciones o eventos o ambientes tétricos, o las parálisis de sueños, ¿no? Que ahora se escucha bastante. Por falta de oxígeno, por ejemplo, no tenemos dificultades para respirar y nos pasa eso, ¿no? Sí. Entonces, a veces los sueños no dicen nada del futuro, pero sí dicen mucho del presente. Del presente, ¿no? claro. Cómo estás pasando, qué es lo que te está ocurriendo. Tus miedos se reflejan a través de los sueños, ¿no? Digamos, tus temores, tus alegrías también. A veces sueñas con algo bonito. Y hay personas que sueñan, o mejor dicho, que recuerdan mucho lo que sueñan, y hay otras que, por el contrario, ¿no? Ya tienen un sueño profundo, no recuerdan nada de lo que Normalmente, pasa. nosotros tenemos dos fases del sueño, ¿no? El sueño no REM y el sueño REM, ¿no? El sueño superficial y el sueño profundo.
Del sueño profundo se dice que no se sabe nada, no recordamos, porque justamente estamos totalmente Profundo. dormidos, ¿no? Sí. De lo que recordamos más es de ese sueño no REM, o sea, de ese sueño superficial, que no estamos ni despiertos ni dormidos, ¿no? O por lo menos estamos más... Más dormidos que despiertos, sí. porque creo que si estamos en ese trance, ¿no? Entre la vigilia y estar dormidos, ya es como que las parálisis de sueño. Y ahí hay personas que hablan, hay personas Sí, que claro. se También ríen. tenemos un programa de Sí. eso, ¿no? Hicimos un programa de por qué hablamos cuando Porque dormimos. hablamos cuando dormimos. Y pasa eso, ¿no? Entonces, de hecho, hay un valor en la investigación de Freud que tiene que ver con los sueños, pero para su desilusión, porque él pensaba encontrar algo más, no, pues, no pasaban de ser eso, ¿no? De ser, digamos, eventos emocionales, ¿no? Que se dan en esa etapa, ¿no? Digamos, en esos momentos en que nuestra corteza prefrontal, qué sé yo, todos los componentes que tienen que ver con el estado consciente se inhiben, ¿no? Y emergen, pues, lo inconsciente, ¿no? Para Carl Rogers, que es otro psicólogo que trabajó mucho en la terapia humanista, él hablaba mucho de la experiencia subjetiva. Para él lo importante no era demostrar si un fenómeno paranormal era verdadero, sino que lo más importante era comprender qué significa esa experiencia para quien la vive, ¿no? Un sueño no te dice cómo eres, no te dice lo que va a pasarte, pero sí puede decirte por lo que estás... ¿Qué estás sintiendo sobre todo, momento, en el plano ¿no? emocional? Por dónde estás transitando en ese momento. Porque él tiene una visión más profundamente humana, ¿no? Y natural digamos, de la personalidad, ¿no? Albert Adler, ya también probablemente él preguntaría, ¿por qué necesitas creer esto? O sea, ¿por qué estás creyendo esto? ¿Qué necesitas? ¿Por qué lo haces? ¿no? ¿Por qué quieres una confirmación, una validación de lo que has visto? ¿Qué función cumple en tu vida? ¿No? O sea, si estás creyendo, qué sé yo, en que existen espíritus, en que existen cosas místicas, pero ¿en qué te ayuda, en qué te aporta? ¿De dónde parte esa necesidad? ¿No? ¿Qué inseguridad te calma? Porque hay veces pasa eso, ¿no? Preferimos creer en cosas que no existen porque como que nos calma, ¿no? Y nos ha pasado mucho cuando hemos estado en la pandemia, y siempre vamos a retornar a la pandemia, los que hemos nacido en esta época, y es que hay veces no podíamos sostenernos de la ciencia porque tampoco lo sabía, no podíamos sostenernos de la información. Entonces, ¿en qué empezamos a creer? En cosas que no necesariamente tenía un sustento científico, ¿no? Dios, la fe, esperanza, algunos ritos se hacen, ¿no? Por ejemplo, pagos a la tierra, etcétera, etcétera. Son cosas que nos calma ciertas inseguridades, nos da confianza para actuar, tal vez incluso nos puede dar energía, ¿no? Claro. Para continuar. O cuando pasaron lo de las compras compulsivas de papel higiénico, ¿no? Y se desabastecieron los supermercados, ¿no? Sí. También los métodos que hacían todo un preparado de quión, de ajos, sí. De todo. De alguna manera. Buscando esta seguridad, claro, ¿no? Nos daba por lo menos nos daba un tiempo, un espacio de seguridad, aunque sea ficticia, mientras se solucionaban las cosas. Y creo que así hemos sobrevivido, ¿verdad? Sí. A la larga, según Adler, hacemos cosas que al parecer no tienen explicación porque mantienen viva nuestra esperanza. Cuando todo es difícil te dice no. Incluso hay una canción de eso, ¿no? Pronto llegará el día de mi suerte, ¿no? Porque después de todo lo que estoy pasando, no le encuentro explicación que darle tras otra situación no favorable para mí, pero en algún momento, al final del túnel, siempre va a haber una luz. Y eso nos mantiene vivos, ¿no? Nos ayuda un poco a aterrizar. No tanto a aterrizar, sino que a mantener viva la esperanza, ¿no? Es decir, sí vale la pena luchar porque en algún momento va a pasar. Y eso pasaba con naciones, con gente que está en esclavitud. En la historia hay generaciones que han estado esperando algo, al Mesías, algo que cambie mi vida y me ayude, ¿no? Ahora, las creencias para Adler también pueden servir para compensar sentimientos de inferioridad o dar propósito a la vida, ¿no? Cuando alguien ha tenido una historia negra acerca de algo, dice, no, pues es que
no era mi momento, ¿no? No, seguro que, y sobre todo pasa cuando tenemos relaciones con la pareja, ¿no? O sea, queremos buscar una pareja y no se puede. Y bueno, pues no era el momento, qué sé yo, y empezamos a justificar muchas cosas que de alguna manera nos van a quitar la ansiedad, la tristeza, la depresión, ¿no? Interesante. Bueno, Mm. vamos a hacer una pequeñísima pausa para volver con la ciencia versus el misterio. Volvemos. Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto. Hola, mi nombre es Tanit Vázquez y bueno, vengo a contar mi experiencia en Vidahuasi, en la campaña de implantes dentales. Bueno, lo principal que tengo que decir es que ha sido una muy buena experiencia. Me han tratado profesionales de primera, ¿no? Siempre consultando entre ellos y bueno, se ha vivido en varias etapas, las cuales han servido para que el implante tenga mucho mejor funcionamiento. Y bueno, agradezco mucho a Vidahuasi y a los doctores que vienen a las campañas y bueno, a esperar la última etapa. Muchas gracias. Excelente. Creo que son unos profesionales muy buenos, muy serios y muy capaces, ¿no? Además de muy humanos también, ¿no? Siempre con respeto, cariño. Sí, claro que sí. Espero que mucha más gente pueda conocer Vidahuasi y conozcan a través de, bueno, ustedes que están promocionándolo, ¿no? Sí, es un beneficio muy grande para la salud de toda la región. Mi nombre es Luz Asín Bautista, vengo de la ciudad de Urubamba. La primera vez que vine fue por recomendación. Vine y estaba con un dolor tremendo de muela. Me atendieron, me dieron, a pesar de que no había el cupo, me dieron el cupo para la atención de emergencia y me atendieron muy bien. Me dieron medicamentos y todo lo demás para que pueda bajar la inflamación que tenía y venir nuevamente hoy a hacerme mi tratamiento dental. Sí. Los médicos desde el momento en que llegué y entré a consulta, muy amables, me explicaron todo lo que tenía que hacer, el procedimiento y todo, o sea, todo en sí. Me hicieron entender muy bien lo que había pasado y todo, entonces muy bueno, la atención de los médicos es excelente. Sí, de hecho yo ya recomendé a mis familiares, a mis vecinos así, porque sí me parece muy buena la atención aquí en el Centro Dental Vidahuasi. Nada, agradecer por toda la atención, en realidad sí muy buena la atención que me dieron ese día y bueno, voy a entrar nuevamente a consulta hoy. Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto. Bueno, hemos mencionado algunos autores que trataban de darle un sentido a la parapsicología, ¿no? O estos fenómenos paranormales que nos suceden. Para sintetizar, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, esta exige más una evidencia, una repetición, una medición, unos experimentos controlados, ¿no? Sin embargo, para la parapsicología, ¿no? La mayoría de estos fenómenos no han sido mostrados, no han sido demostrados. No ha habido toda una investigación o una repetición que se pueda hacer para estos experimentos, ¿no? Pero también hay gente que justifica la parapsicología como que simple y llanamente la ciencia no tiene la capacidad de poder entenderlos, pero de que existen. O sea, ahí no salen de esa, ¿no? O sea, yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, sí. Claro. Eso no significa también que ojo. Claro, no significa que todas las experiencias personales sean falsas, ¿no? De hecho, que ya la subjetividad no es algo falso. O sea, es el producto de la actividad psíquica del cerebro, es una cosa real. Si tú lo plasmas en un libro, en una película, eso que parece subjetivo, que parece irreal, gaseoso, se convierte en realidad. O sea, también la existencia de la subjetividad sí es un hecho real, ¿no? Lo que pasa es que tal vez
sucede en un plano interno de la persona, ¿no? Personal. No es algo que podamos generalizar. Claro. Significa que hasta el momento no existe evidencia suficiente para afirmar que se deben a fenómenos paranormales, cosas que no podemos explicar. O sea, volvemos al tema del Wi-Fi. Mientras no lo pueda ver, no significa que no existe, Que no está exista. ahí. Está Claro. ahí, ¿no? Claro. Al final hay personas que necesitan respuestas. Siempre estamos en la búsqueda de entender las cosas. Antes éramos mucho más fantasiosos, tal vez, mucho más imaginativos, mucho más crédulos de ciertas cosas paranormales porque no había manera de demostrar, ¿no? Y nuestra imaginación iba y se desbordaba, digamos, más que ahora, ¿no? Porque siempre es digamos, es como nuestro reflejo, como nuestra función natural de buscar, ¿no? La esperanza, ¿no? Necesitamos oír palabras de esperanza, situaciones que nos ayuden a tener, aunque sea un falso control del ambiente. Esto pasaba, por ejemplo, y vamos a hablar un poquito acerca de esto, en las costumbres ancestrales, ¿no? Para poder que les permitían a la gente en la antigüedad. Que todavía hay muchas de esas costumbres. Claro, y justamente de eso vamos a hablar en este segmento, ¿no? Porque las personas necesitan comprender, y si no hay manera de comprender la ciencia cierta, generan ideas que no necesariamente tienen un sustento real, ¿no? Pretende comprender cómo el ser humano va a vivir ciertas situaciones, ¿no? Y que para él en este momento son un misterio. Pero cuando algo no entendemos, le tratamos de fabricar una respuesta, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar ahora entre la mente, el espíritu y la montaña. Porque la cosmovisión andina tiene un fuerte, ¿no? Un fuerte componente, digamos, esotérico, parapsicológico, ¿no? Claro. Y hasta hoy por hoy hay muchas costumbres que tienen que ver con la cosmovisión andina, ¿no? La cosmovisión andina tiene la idea de que el ser humano no está separado de la naturaleza. Vivimos en relación con la naturaleza, sino que no forma parte, o sea... Forma parte de más bien todo. Claro, forma parte de todo, pero nosotros no somos conscientes de eso. Ellos dicen que, digamos, para el andino, que está más en contacto con la naturaleza, trata de conservar lo que en algún momento, según ellos, lo habíamos controlado y manejado, ¿no? Esa integración entre el ambiente, los cerros, los apus, los ríos, qué sé yo, y las personas, ¿no? La relación con la Pachamama, ¿no? Nos hacía entender de que hay un equilibrio entre el cuerpo, mente y comunidad y naturaleza, ¿no? Entonces, el concepto de energía en los Andes... ¿no? El concepto de energía en los Andes, muchas comunidades lo interpretan como un equilibrio energético, ¿no? Tiene que ver con el bienestar, con, digamos, estar en equilibrio en cuerpo, mente, naturaleza, ¿no? Pero ahí también, si mencionamos la relación que tendría con la psicología, tendría que ver con que uno está libre de estrés, que está regulado emocionalmente, ¿no? No, es que ya como sociedad, ya la sociedad necesitaba tener certeza si iba a llover o no, si iba a haber sequía o no, si iba a tener, qué debíamos hacer para agradar a la tierra que nos da el sustento, que el agua que nunca nos falte. Entonces había hay un respeto en esta dinámica, ¿no? En este equilibrio ecológico entre las personas y digamos, el ambiente, la naturaleza, que se está rompiendo hoy por hoy, ¿no? Se está rompiendo con la industrialización de las cosas. Bueno, hay menos ambientes naturales, menos bosques, digamos, como los que había antes. Y en base a eso también en el Andes, sobre todo en el Cusco, se han conservado situaciones o costumbres ancestrales que hoy por hoy todavía tienen un rico componente emocional, ¿no? Como por ejemplo los pagos a las tierras, ¿no? Sí, los típicos. Las limpias, ¿no? Que es diferente en cada pueblo.
¿no? Es diferente. Cada uno, pero hay muchas similitudes en muchas cosas. El respeto por la naturaleza. Claro, de la o sea, gente todo en ancestral, general sí. refleja respeto, ¿no? Eso es algo importante, pero tal vez la manera, la forma. Las por formas ahí van a cambia, variar. Por ¿no? ejemplo, toda la sierra tiene más o menos ciertas similitudes, ¿no? La gente de Puno hace sus pagos también, hace sus ceremonias, igual la gente del Cusco. En la costa es otro tipo de rituales que sí los hay también, y en la selva también, ¿no? Entonces, estos rituales ancestrales desde la psicología pueden analizarse como prácticas con significado simbólico y efectos sobre el afrontamiento y el bienestar subjetivo, pero ya tal vez no a nivel personal, lo que también hay veces lo hacen, sino más a nivel, digamos, de la sociedad, ¿no? Y el Inti Raymi, ¿no? Es una fiesta ancestral incaica donde justamente hay un fuerte vínculo entre los elementos, ¿no? El sol, la luna, la tierra, la Pachamama, etcétera. Se hacen sacrificios, etcétera, para que después se pueda saber el futuro, digamos, de la sociedad, ¿no? Entonces, estos rituales ancestrales, de todas maneras, no pasan de ser, digamos, de tener un sustento místico, más que científico, ¿no? Desde cómo explorar, por ejemplo, cómo muchas personas relatan experiencias extraordinarias, ¿no? Premoniciones, sueños, intuiciones o encuentros con lo inexplicable, tiene que ver también con este misticismo que ha sido heredado O de también generación en cuando generación. hay el tema de, por ejemplo, la lectura de la coca, ¿no? De los naipes. Son creencias rituales, creo que no entrarían en esa categoría, pero son prácticas, ¿no? Que buscan también integrar ese respeto que hay a la tierra, a lo que nos dice la naturaleza, ¿no? Con dar un significado, ¿no? Que era de lo que hablábamos antes, con buscar tener certeza de lo que está sucediendo en mi vida, ¿no? Ahora, dentro de las neurociencias hay una explicación y hay un beneficio. Todo esto nos hace sentir en equilibrio, en control, ¿no? Y puede que muchas cosas, porque en el futuro todo es posible, sí, pues puede que haya una correlación, ¿no? Entre lo que yo creo y lo que puede suceder después. Capaz lo que yo creo va a influir mucho en los ánimos, en la energía que le voy a poner para conseguir las cosas, en el entusiasmo y en la motivación para luchar, porque en fe, sé que esto puede suceder. Y claro, hay lógica ahí, porque sí puede suceder. O sea, si te esfuerzas, si lo planificas y te atreves, lo vas a lograr. Entonces tampoco no está tan alejado de una realidad, ¿no? Y a nivel neuropsicológico sí funciona mucho. ¿Por qué? Porque la motivación, digamos, es la puerta principal hacia el cambio, ¿no? Yo voy a cambiar si es que creo en algo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la motivación. Yo creo en que me va a ir bien, sí, etc. Yo sé que no depende de mí, pero le voy a poner todo el empeño posible. O sea, le voy a hacer la lucha y voy a conseguir para que esto sea una realidad. Me visualizo. Y casi siempre termina siendo en realidad, ¿no? Entonces tampoco no estamos tan alejados de la realidad cuando nos proponemos hacer ciertas cosas apoyado también de la fe, ¿no? Justo en relación a eso, yo había escuchado justo ese término que era la ley de la atracción, ¿no? Que mencionaba que cuando tú realmente quieres algo, ¿no? Pero con toda la fe, se podría decir, ¿no? O sea, en verdad quieres que te pase eso o quieres conseguir eso, entonces vas a condicionarte, ¿no? A enfocarte más en eso, de alguna forma ya vas a visualizarte en eso y se va a dar, ¿no? Eso mencionaba. Claro. Ahora, igual, volviendo a Carl Jung, el inconsciente colectivo del que estuvimos hablando tiene esta capacidad tiene esta característica de relacionar estos símbolos andinos con los arquetipos, mostrando cómo ciertos elementos culturales pueden tener un profundo significado psicológico, no solamente en nuestra digamos, en nuestro mundo andino, ¿no? Sino también en otros mundos, ¿no? Tienen ciertas similitudes. Claro. Después de todo, heredamos el mismo proceso evolutivo, ¿no? Que el ser humano ha tenido que pasar durante toda la evolución, ¿no? Estos elementos culturales nos hacen tener también
nos hacen coincidir en creencias, nos hacen coincidir en ritos, en mitos, etc. Porque lo mismo que sentimos acá ancestralmente, también lo han sentido y también en otros mundos, ¿no? Los miedos, por ejemplo, a lo oscuro, los miedos a lo desconocido, la existencia del bien y el mal, el demonio, etcétera, etcétera. Casi todos coincidimos, Sí. y a esto le llamó pues que compartimos un inconsciente colectivo, ¿no? Quizá la ciencia nos explica cómo funciona el cerebro, mientras que las tradiciones ancestrales nos recuerdan por qué buscamos sentido a las cosas, ¿no? No siempre hablan del mismo lenguaje, pero ambas nacen del deseo profundamente humano de comprender el misterio de la existencia, y ahí se justifica justamente estos rituales, ¿no? Estas costumbres, ¿no? Ahora, algunas preguntas, ¿no? En relación a esto. ¿Qué papel cumplen las creencias ancestrales en la salud mental de las comunidades andinas? Un papel hoy por hoy fundamental, porque muchas comunidades andinas se apoyan en esto. Sí, ahí yo creo que todas las personas es importante que creamos en algo, ¿no? Muchas personas nos enfocamos en la religión, por ejemplo, ¿no? Ya, yo creo en la religión y me apoyo en la religión, ¿no? Hay otras personas que acuden a nuestro servicio, a psicología, tengo mi terapeuta, la persona que me va a ayudar, y creo en eso, ¿no? Pero también hay personas que vienen de otro tipo de experiencias o otro tipo de comunidades, ¿no? Donde creen en estos rituales, ¿no? Que han vivido, que son parte de su vida y se apoyan en eso, ¿no? Entonces, todos de alguna forma pertenecemos a algún entorno y en base a eso es que nos apoyamos, ¿no? Claro, o sea, toda actividad social humana que tiene que ver con la planificación, con la, por así decirlo, la puesta en fe en algo, ¿no? Para que queremos lograr, entonces va a tener mucha similitud con los deseos de todos. Casi todos queremos y tenemos como que las mismas necesidades, ¿no? Sí. Sobre todo las necesidades fundamentales, ¿no? Salud, felicidad, prosperidad. Entonces, esas necesidades que son comunes a todos, como sociedad, podemos, digamos, generar ciertas ritualizaciones, ciertas costumbres que nos van a dar mayor confianza para seguir luchando, ¿no? Para organizarnos mejor, más interés en acercarse a los otros, en compartir experiencias, en apoyarse también para realizar cosas, ¿no? De ahí que se desarrolla el famoso AINI, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, y ese tipo de cosas. Entonces, eso ha ayudado a las sociedades a crecer también, ¿no? Otra de las preguntas, los rituales pueden producir un bienestar psicológico, aunque su mecanismo no esté demostrado científicamente claro. O sea, los rituales nos ayudan a vivir. Sí. Que esté demostrado, no sé, pero a mí me ayuda a vivir, digamos, ¿no? Y hago esto para obtener esto. Un ritual, por ejemplo, es el matrimonio, ¿no? Te casas, haces tus votos, juras. No sabemos qué va a pasar después. Pero ya. Pero ahí tienes una ruta trazada, ¿no? Sí. Ahora, otra pregunta que también tenemos es, ¿dónde termina la espiritualidad y dónde comienza la sugestión? La sugestión, justo hablábamos de eso antes de entrar acá. Claro, la sugestión es la creencia errónea o falsa de algunas cosas, ¿no? Pero que sí lo sentimos tan real, tan vivo, que nos altera, nos asusta, nos limita, ¿no? Por ejemplo, nos sugestionamos, por ejemplo, con animales, ¿no? Con algunas fobias o con algunas situaciones que no permiten que salgamos de esta creencia, ¿no? Entonces, la espiritualidad ya va más, tiene un componente racional, moral, ¿no? Y hasta cierto punto lógico, ¿no? En cambio, la sugestión normalmente no hay una lógica, pero sí tiene una carga emocional muy fuerte, ¿no? Y por eso nos sufrimos cuando estamos sugestionados. Otra pregunta más que tenemos aquí en nuestra pauta ¿es posible respetar las creencias ancestrales sin renunciar al pensamiento crítico? Aquí hay una diferenciación muy clara para los que creen, ¿no? O sea, lo que ellos creen está en otro plano, ¿no?
Y lo que yo pienso y lo inteligente, lo objetivo científico. está en otro plano. O sea, no mezclamos. Nuestras creencias tienen otro fin, que es hacernos sentir bien. Creemos y nos sentimos bien y eso nos impulsa a actuar, ¿no? Sin embargo, nuestro pensamiento tal vez no va necesariamente de acuerdo con las creencias, que sí tienen su utilidad, ¿no? Entonces, son cosas que pueden ir juntas pero no revueltas, ¿verdad? Claro. Cada uno con su fin. Cada uno con su finalidad. Este es un fin más emocional, nos da más felicidad. Eso es lo que nos hace también ser personas, ¿no? Porque somos seres, siempre se habla, ¿no? Somos seres biopsicosociales, ¿no? Claro. Tenemos una parte más biológica, una más psicológica, una más social. Entonces, no se trata de que yo solo soy, no sé, más biológico, ¿no? O más social o más psicológico, sino tener cada una de estas áreas y darles un espacio, ¿no? En mi vida. Esos rituales justamente integran esos componentes, digamos, de la persona, ¿no? Sí. Integran lo social, lo psicológico, lo emocional, lo objetivo también, porque en grupo a veces hacemos cosas para recaudar fondos, digamos, para una causa. Ahorita hay un pedido, ¿no? Necesitamos sangre para una niñita que tiene, digamos, una enfermedad oncológica. Entonces, como que la gente se transmite también ese sentido de cooperatividad, ¿no? O sea, es más cooperativa, más solidaria en muchos sentidos, ¿no? Entonces, estos lazos sí son reales y sí son útiles, ¿no? Tienen su plano. Ahora, ¿por qué las personas creen fenómenos paranormales? Justamente por esa necesidad de Albert, que decía, necesitamos creer en cosas que nos dan miedo y queremos explicarnos de su existencia, o simplemente nos gusta sentir miedo. Nos gusta sentir, o no saber, ¿no? O tener conocer, tal vez como, yo pienso que pasa esto, ¿no? Como nadie tiene una respuesta, yo quiero tener la respuesta, ¿no? Quiero entender por qué pasa esto. ¿La intuición tiene una explicación neuropsicológica? Sí. O sea, la intuición más o menos es ese reflejo con el cual nosotros venimos, ¿no? Esa carga de conductas adquiridas antes. Y eso se demuestra, por ejemplo, cuando el niño nace, lo que busca es, no por intuición, el pezón de la mamá porque tiene que alimentarse, ¿no? Y succiona. O busca la mirada del adulto, busca una sonrisa del adulto y así, ese tipo de cosas. Entonces, sí tiene una explicación neuropsicológica porque esto permite, o sea, lo hemos desarrollado porque nos permite, en muchos casos, incluso sobrevivir, ¿ya? Ahora, el cerebro nos puede engañar, no es que nos engañe, el cerebro entiende las cosas de acuerdo a sus posibilidades también, ¿ya? Entiende de acuerdo a cómo se genera genera conceptos para explicarse lo que les rodea, ¿no? ¿Qué papel juegan las emociones en estas experiencias paranormales? Muchísimo. Todos nuestros rituales tienen un objetivo más que todo basado en la experiencia, ¿no? Sí, en plano más emocional, ¿no? Entonces las emociones ahí están, porque es bajar también, ¿no? Como a ese plano. Hablábamos de que tal vez, obviamente cuando estamos despiertos, pues nuestra corteza prefrontal y todo lo que tiene que ver con el área más cognitiva está ahí en alerta, ¿no? Pero ya cuando bajamos la guardia, entonces entra además ese plano emocional. Bueno, amigos, volvemos después de la pausa con lo último en Neurocharlas. Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto. Mi nombre es Anaís Huamán Luque. Bueno, para implante. Bueno, acá primera vez vengo, muy buena atención. Mi mamá también venimos los dos, nos atendieron bien. Sí, muy amables los doctores de cada diferentes doctores nos atendieron, pero muy amables de verdad, nos hablaron. Así deben cuidarse, así. Bueno, me llamo Camila Ángela. Bueno, al inicio sentí que era un poco incómodo, pero es algo necesario. El doctor que me atendió fue súper paciente, me recomendó muchas cosas y
considero de que estuvo muy bueno. Creo que es muy necesario porque siempre tenemos malestares y no esperar que nos llegue a tener malestares fuertes, sino que siempre hacer la revisión mucho más antes para prevenir. Me atendí con un doctor y el doctor fue muy amable, paciente, me recomendó muchas cosas. Y en el otro, bueno, a mi hermana la atendió una doctora, también fue muy amable. Como es una niña pequeña, creo que la atención fue muy buena, la hizo sentir cómoda. Sí, aparte de que la atención es muy buena, los doctores son muy capacitados, veo, y así que sí, lo recomiendo bastante. Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto. Hemos estado hablando acerca de la parapsicología, de la cosmovisión andina, de las costumbres, necesidades y todos los fenómenos psicológicos que integran también nuestro comportamiento, ¿no? Nuestra función neurológica, que es tan de todos los días, ¿no? En todas las personas. Algunos creen más en cosas distintas, en cosas sobrenaturales. Algunos sueñan más y creen en los sueños. Algunos nunca han tenido una experiencia paranormal, sí. ¿no? Y por lo tanto, como que no creen, ¿no? Algunos han escuchado, algunos les han contado. Es que quizá el mayor misterio no sea si existen poderes extraordinarios, sino la extraordinaria capacidad de la mente humana para buscar significado a todo, para crearse esperanza y encontrar conexiones donde otros solo ven casualidades, ¿no? Mantener la curiosidad y al mismo tiempo el pensamiento crítico nos permite explorar lo desconocido sin renunciar al rigor. Ahora, entre la fe y la experiencia y la ciencia y la psicología va a haber mucha diferencia, ¿no? Va a haber, hay cosas incluso hasta a veces irreconciliables, pero es parte de nuestro quehacer humano, ¿no? La psicología nos recuerda que comprender al ser humano sigue siendo una de las aventuras más fascinantes que existe. Les agradecemos por habernos acompañado esta tarde una vez más en Neurocharlas y estaremos de vuelta con otro programa que estoy seguro que les va a interesar. Hasta pronto. Esto es Neurocharlas con Jorge Paricoto.